y compartir nace específicamente de mis memorias, de mis recuerdos, algo que en realidad todos tenemos la capacidad de obtener, todos tenemos la capacidad de acceder, solo que culturalmente esto desde niños se nos empieza a bloquear y empezamos a olvidar, pero que en realidad somos parte de una conciencia colectiva y nosotros aquí somos pequeños aspectos de esa conciencia colectiva. Y algunos hemos tenido la, no sé si decirle, misión o capacidad de poder acceder a esa conciencia colectiva y tomarla como propia. Debido a esto, mis memorias no solo son de lo que llamamos muchos vidas pasadas, sino también de lo que sucede en el universo, del pensamiento cósmico universal. Lo cual no solo me lleva a recordar lo que hice en el pasado, sino también las proyecciones de futuro, las intenciones de creación, los sistemas, la red, el diseño universal. Pero solo lo puedo recordar desde mi pequeño fractal, desde lo que yo como humano hoy puedo procesar de esa memoria, que es solo una perspectiva de las billones que hay. Por eso mismo, lo que desde ya les pido es que no crean todo lo que voy a decir, ¿sí? Sino que lo tomen como una perspectiva de lo que yo recuerdo. Esto es como haber visto una película y estar haciendo spoiler, en cierta forma, contándoles lo que yo vi de la película, que a lo mejor no es lo que ustedes vieron de la película. Por lo tanto, mi intención es poder ayudar a recordar un poco por qué estamos aquí, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y en un aspecto global y general que nos ayude a comprender nuestra presencia en este planeta, en esta realidad de tercera dimensión. Perdón que hable así lento, pero estoy pensando en la traductora. Bueno, entonces, cuando me invitaron a participar al Congreso de Ufología, yo vivo muy en contacto con esos otros planos, pero de otra manera, de una manera más de amistad que de misticismo para mí. Interpreto a todos los seres que están en el universo como compañeros de aprendizaje en diferentes conciencias. Entonces, no sabía muy bien qué es lo que podía interesar de mis experiencias en relación al tema ufología. Lo que sí puedo decir es que gran parte de lo que yo hago hoy en mi vida, mi misión o propósito como Matías, está relacionado a algo que surgió hace muchísimo tiempo, que surgió en el principio del tiempo y que fue una de las razones por las cuales hoy estamos todos aquí. Y eso es lo que en esta galaxia se llamó la Guerra de Orión. No sé si están familiarizados todos con lo que pasó, pero si están acá es por eso. Perdón. Para eso primero hay que entender algo fundamental de cómo surgen las cosas en el universo. Nosotros como humanidad estamos en algo que creemos es el presente. Y que por creer que estamos en el presente, consideramos nuestro origen como algo pasado. Porque en nuestra mente lineal interpretamos, nosotros venimos del origen y estamos yendo hacia el futuro. Sin embargo, para el universo no funciona así. Funciona totalmente al revés, porque el presente es solo una percepción. Esto que implica que todo lo que estamos haciendo nosotros hoy no es solamente el resultado del pasado, sino de la intención del futuro. Por lo tanto, hay que dar vuelta un concepto que tenemos en relación a la existencia. El espacio, para esa conciencia, en su imaginación, está sucediendo, ha sucedido y sucederá al mismo instante, porque es solo imaginación e intención. Esto hace que el ser pueda observar y, por resonancia, sentir qué aspecto le es más propicio vivir en cada instante, y por lo tanto se focaliza. Como es un ser infinito, necesita inevitablemente focalizarse en un punto para poder salir de sí mismo. Y a eso le llama propósito. Entonces se pone un propósito. Mi propósito es ir de aquí hacia allá. Esa primera intención de propósito comienza a determinar toda la existencia y comienza a diseñar la realidad en función de propósitos y los pasos intermedios como misiones. De ahí que todos sentimos que hemos nacido con un propósito. Aunque después nos vamos dando cuenta de que no era tan así, de que el propósito no existe, de que el único propósito era reconocerse en todas mis posibilidades desde el inicio. Entonces, ese propósito va a determinar toda creación a partir de ahora. Y por lo tanto, se gesta la intención del futuro. Y se ven todas las posibilidades de ese propósito, todo lo que pueda suceder, en diferentes ondas de frecuencia.
Es decir, que este ser, para expresarse, va a necesitar de sacar lo que está dentro hacia afuera. Y ese proceso nosotros lo conocemos como esto. Es corto, porque nosotros no lo podemos reproducir, pero en realidad es como muchísimas cosas, todos los sonidos posibles, que se juntan en un solo sonido. Ese gran sonido tiene diferentes niveles de frecuencia, que se van moviendo a lo largo del espacio que se está proyectando en la imaginación. Esas diferentes ondas de frecuencia van creando diferentes sintonías en la imaginación y, por lo tanto, crea imágenes positivas e imágenes negativas, positivas y negativas, constantemente, creando millones de posibilidades positivas y negativas dentro del tiempo y el espacio. Todas son posibles, todas sucedieron, todas van a suceder, todas están sucediendo. En cierta forma es como surgir de un punto y tener que encontrarse a sí mismo del otro lado. Entonces, primero surge la intención de llegar y crea todos los caminos posibles para poder llegar del otro lado. Eso es la intención de futuro. Luego, por resonancia y frecuencia, elige un camino u otro para llegar del otro lado. A eso se le llama presente. Y cuando está llegando y reconoce todos los caminos que ha transitado para llegar, se le llama pasado. Por lo tanto, en el universo, lo último que existe es el pasado. Surge el futuro, se vive el presente y se interpreta en el pasado. Nosotros hoy no estamos en el presente. Nosotros estamos viviendo el pasado, aunque no parezca. Estamos viviendo el pasado porque estamos en la parte más exterior de la expresión universal. Y como estamos en esa parte externa de la creación, tan lejos de la primera intención, tenemos la capacidad de sentir que ya hemos transitado todo el universo, todos los caminos posibles, y que nos hemos separado tanto de todos los caminos que ahora tenemos la única misión de integrarlos a todos. Tenemos que integrarnos todos. Ese es el final de ese gran circuito. Entonces, el pasado es la herramienta que le sirve al futuro para poder integrarse. Y como el proceso de estar en el exterior implica volver al ser único, naturalmente el pasado busca vivir el presente para poder trascender en el futuro y encontrar el centro de nuevo. Por eso el futuro para nosotros está delante, porque en realidad estamos volviendo hacia él. Y de ahí el título de la charla, en que para nosotros el conflicto intergaláctico que originó la raza humana en la historia de esta galaxia sucedió en el pasado y determinó nuestro presente. Sin embargo, es al revés. Son nuestros actos en el presente los que van a determinar lo que sucede en la galaxia. Todo esto comienza personalmente en mis memorias a los 13 años, cuando primero empecé a recordar civilizaciones antiguas, pero no civilizaciones como las pirámides o cosas así, sino que recordaba emociones antiguas, de haber sido mujer, de tener que parir un hijo, de tener que caminar por un camino de piedras, estar en familia, morir, todas circunstancias muy emocionales. Mis guías de otros planos me explicaban que la emoción es quien mantiene la memoria. Entonces, para recordar todo, había que recordar lo que sentía en el momento en que estaba sucediendo todo. Por eso, recordar otras vidas duele. No se los aconsejo. Porque se pasa por todos los traumas juntos, habidos y por haber, para poder entender para qué estaban las pirámides. Así que se extraña mucha gente, se vive la muerte más de una vez, para entender cómo pusieron un bloque. Entonces, toda esa información de lo que sucedió en el pasado me empezó a ayudar a entender de por qué estábamos aquí. Cuando tenía 13, 14 años, que empecé a recordar lo que llamé el plan, me di cuenta de que era algo que era muy humano al principio, muy emotivo, de aquí, de la Tierra. Pero, sin embargo, las memorias me seguían llevando cada vez más atrás, más hacia el pasado, pasado, cada vez más hacia situaciones que había vivido en otros planetas, en otras dimensiones. Y todas las realidades estaban conectadas una con la otra. Por eso comprendí la red y los registros. Los registros, como hablaban al principio, eran esa red de conciencia donde está toda la memoria en un instante, lo que se llama eterno presente. Todo está pasando en ese momento. No existe ni pasado, ni presente, ni futuro para la red. Entonces, debido a esto, pude acceder a comprender el primer momento en que escuché hablar de la Tierra. La primera vez que escuché hablar de la Tierra, yo vivía en un planeta cuyo nombre es Gludok, circula alrededor de Sirio, un planeta donde hay una base específica de la Confederación,
pero yo no estaba a cargo de nada importante, solo de un barrio en el que tenía que solucionar problemas cloacales y cosas así. Nada interesante. Sin embargo, como funcionábamos como una única conciencia, si alguien está interesado, éramos personas de 2,5 metros, cabeza estirada para atrás, ojos grandotes, piel marrón. Estos sirianos, como les llamo, ludoquianos, funcionábamos como una única conciencia. Entonces, cualquier circunstancia o situación que sucedía en el planeta, todos de cierta forma estábamos informados, como si fuéramos hormigas, una especie de conciencia colectiva. Por eso, cuando surgió el primer conflicto en otro sistema y se nos metió a nosotros en ese conflicto, todos nos enteramos de que era momento de unificar. ¿A qué me refiero con esto? Cada planeta en el sistema universal tiene un propósito y un camino evolutivo. Ese camino evolutivo se trata de llevar al máximo de su evolución. Es decir, si unos van a evolucionar por la mente, tratan de llevar la evolución de la mente al máximo. Si otros evolucionan por el físico, llevarán la evolución del físico al máximo. Tratan siempre de, en su aspecto de realidad, llegar al máximo de evolución posible, cada uno de ellos. Pero llega un momento en la evolución en la que se propone que es imposible llegar a la unidad si cada uno evoluciona por separado. Entonces es inevitable que en algún momento hay que unirse y estar todos juntos en un mismo lugar. El problema es que los que son mentales no se llevan bien con los que son emocionales, obviamente. Los que son físicos no entienden al emocional, y así con todos los centros de poder del ser. Entonces, claramente, empezó a haber un conflicto en que cada uno se centró tanto en su propia evolución que nos olvidamos de la colectiva, de que todos éramos uno. Surgió así una intención de los planetas más sutiles y más cercas de las dimensiones que aquí llaman superiores, es decir, dimensiones sutil de iluminación, en que se propuso, es imposible, nosotros que conocemos la luz, que conocemos el siguiente paso a otra dimensión, sabemos que es imposible que se pueda lograr la integración si no nos unimos en materia, en emoción y en mente. Entonces, se armó una especie de extraño complot en la galaxia, que hoy lo podemos ver como algo horrible, pero que en ese momento era como lo mejor que se nos ocurrió. ¿Qué fue? ¿Y si retrocedemos la evolución de todos al punto cero, en que todos juntos, con la experiencia y sabiduría adquirida, podamos volver a comenzar juntos en un mismo lugar y ver qué hacemos con eso? Entonces se seleccionaron 3 planetas. 3 planetas, de los cuales uno de ellos es la Tierra. Desde ya les digo que este es el más interesante, ¿sí? Por si alguien se quería ir a otro. Este es muy interesante y muy divertido a la vez, porque acá estamos todos. Lo interesante de lo que sucedió fue que Orión es el único sistema dentro de esta galaxia que tiene la capacidad de doblegar todo sistema de luz a un sistema de oscuridad. Es decir, ser un portal entre los sistemas superiores de conciencia y los inferiores de conciencia. Por lo tanto, quien controla Orión, controlaba el paso para poder hacer ese tránsito de unificación. Pero como todos los seres querían hacer su propio objetivo y todos nos queríamos muy superados, decíamos, el nuestro es mejor, el nuestro es mejor, el nuestro es mejor. Y tratábamos de proteger lo propio. Les ocurrió a algunos seres que lo mejor que se podía hacer era buscar una raza que incluso le diera tan igual, le diera tan lo mismo, su propia raza, que sea capaz de autodestruirse para volver a comenzar. Esa raza son los draconianos. ¿Los habrán escuchado alguna vez? Los Alpha Draconis. Los draconianos son los peores y los mejores seres que hayan existido. Porque nos enseñan algo muy importante. Una, lo que no hay que hacer. Y otra, que se animan a morir para poder renacer sin ninguna intención de nada. El reptiliano es el único capaz de comerse a sí mismo, si es necesario, y por lo tanto a sus hijos, ¿sí? Entonces, eran los únicos que estaban dispuestos a sacrificar su especie para abrir la puerta. Y fue así que estos seres se intrometieron en el portal de Orión y empezaron a controlar el sistema y empezaron a poner en contra a unos y a otros para que el portal se debilitara y así todo sistema denso pudiera controlar los sistemas sutiles. Vuelvo a decir, ¿fue malo? No, fue una búsqueda de unificación, en que todos tenían tan claro lo que tenían que hacer, que si no se olvidaban de su camino, nunca íbamos a llegar a estar todos juntos. Estos seres, que ahora estoy hablando bien, pero no significa que esté de su lado, ¿sí? Como cuando se trabaja desde la paréntesis.
cuando se trabaja desde la neutralidad, en que uno logra observar la unidad, todo lo que es moralmente juzgable deja de existir, porque se interpreta que todo es parte de la evolución. Cierro. Entonces, esta evolución nos llevó a que toda esa intención de hay que unirse, todas estas partes tienen que unificarse en el extremo opuesto, que es el pasado denso, más experimental de la existencia, y solo así poder volver hacia la intención de futuro. Todo ese camino empezó a romperse y a llevarnos hacia estar en un solo lugar. De ahí que estos 3 planetas, entre ellos la Tierra, fue uno de los lugares elegidos para que todos los seres de esta galaxia al menos pudiéramos venir, nacer, experimentar de la siguiente manera. Yo nací, no yo, un ejemplo, X. Uno nace como un ser pleyadiano, conectado, hermoso, lumínico, en una familia en que el padre es reptiliano, el abuelo es siriano, la madre es arturiana, el primo es lirano, y no se pueden ver ninguno. ¿Sí? Porque es la lucha constante, no solamente por la genética actual, sino por el legado celestial, ancestral, en que internamente me dicen, tengo que llevarme bien con esta gente y no puedo, ¿no? Porque cada uno tiene en su cabeza una forma de hacer las cosas, y a mí eso no me gusta. Entonces, normalmente el iluminado se vuelve víctima, que es lo primero que pasa, ¿no? ¿Por qué a mí, no? Y entonces queremos volver a donde veníamos, porque es fácil y cómodo estar en el lugar donde siempre hemos sabido qué hacer. Porque es muy fácil estar con otros que son exactamente igual. Pero eso no es integración, eso es solamente un camino evolutivo. Si estamos aquí es porque elegimos en un momento integrar. Y dijimos, vamos a hacer lo posible por integrar. Pero ¿cuál fue el tema? Que para poder nacer aquí y para poder conectarnos con nuestra intención de unificación, debíamos olvidarnos de todo y empezar de cero. Por lo tanto, los padres celestiales solo podían intervenir pocas veces en nuestra historia para poder ayudarnos a evolucionar. Y esto fue lo que algunas razas y especies hicieron a lo largo de la historia. Aprovecharon momentos específicos, ¿sí?, de momentos interdimensionales para poder ingresar. La única forma de viajar a través del universo es el tiempo, es decir, modificando las leyes del espacio-tiempo para poder transitar de un punto a otro del universo. Casi nadie, hoy si son planetas evolucionados, muy pocos usan naves. Alguno todavía utiliza maquinarias para moverse, pero que no viajan en distancia, sino en tiempo. Razón por la cual la mayoría de ellos vienen de un pasado tan lejano para nosotros que en realidad es nuestro futuro. Y debido a esto, muchas de las indicaciones que recibimos de los otros planos, de los otros seres que vienen de otros lugares, es venir a darnos indicaciones al presente para no cometer los mismos errores que pasaron en el pasado, para así poder corregir el futuro, que es donde viven. ¿Sí? Es un poco raro. Pero en cierta forma, la guerra de Orión es algo que todavía no sucedió. Esa guerra es algo que está determinada a partir de hoy, de lo que estamos haciendo nosotros en la Tierra. Porque la Tierra es un reflejo de pasado y futuro. Es un reflejo de lo que vamos a hacer más adelante, dentro de miles y miles de años. Y hoy se nos ha entregado herramientas para ver cuál utilizamos mejor. Por eso, a lo largo de la historia, vinieron pleyadianos a darnos herramientas. Dijeron, esto a mí me funcionó. Vinieron arturianos a darnos otras. Esto a mí me funcionó. Vinieron los grises también y decir, esto a mí me funcionó. Los reptilianos, los pleyadianos, sirianos, todos. Todos han venido a entregarnos algo a lo largo de la historia para ver qué herramienta nos funciona mejor. Pero no podemos salir de este mundo hasta que no sepamos usarlas todas, como uno. Y eso es un gran reto para nuestro planeta y para los otros dos, en que estamos siendo puestos a prueba, no solo por nuestros ancestros del pasado, sino también por nuestros hijos del futuro, en que el pasado nos entregó las herramientas para construir un futuro y el futuro nos cuenta lo que vamos a hacer si no logramos corregir el presente. En cierta forma, en mi vida, todas las memorias que me han ido permitiendo tener sobre lo que es el propósito de la realidad terrestre es cómo tratar de corregir ciertos errores que se han realizado a lo largo de la historia en relación a los reflejos del pasado y el futuro. Y esto es tratar de corregir ciertos puntos en lo que se llama la red, que es donde están esos nodos específicos por los cuales
los que están debajo de la Tierra, encima de la Tierra y en otros planos, ingresan o salen. La red es una dimensión en la que todos los planos están exactamente en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Pero esas distorsiones que se fueron realizando por conveniencias de cada raza, esas intenciones, lo que hicieron fue romper nuestra conciencia planetaria, encerrándonos en un ciclo del que no estamos pudiendo salir todavía. Esto es lo que da la sensación de que vivimos en una realidad creada holográficamente para mantenernos haciendo cosas que no son lo que tenemos que hacer. La sensación de prisión interdimensional de la Tierra no es culpa de extraterrestres, es culpa de nadie. Es simplemente una mala utilización de lo que fue la red. Nosotros tenemos tanta potencia interna de tantas especies esperando a salir. Están ahí todas con la intención de explotar en algún momento y salir hacia afuera, que es una gran cantidad de energía, en la cual hubo muchas razas que se dieron cuenta que, como nosotros venimos ciclo tras ciclo cometiendo los mismos errores, algunos dijeron, esta gente no cambia más. Entonces, ya que los creamos, vamos a usarlo para otra cosa. Y están los del otro lado que dicen, no, hay un propósito que tenemos que mantener y que pueda salir adelante, ¿sí? Porque es importante que si nosotros, como humanidad, trascendemos, todos los seres en la galaxia van a trascender. Es un reflejo cuántico, ¿sí? Desde que esta mota de polvo es estelar, tiene la capacidad de conectar con todo, con todos los otros. Entonces, estas especies, en muchos casos, nos han hecho creer que estamos en una prisión, la cual han convertido en una realidad, y utilizan nuestra energía para poder iluminar sus ciudades, seguir vivos en otros planetas y demás. Obviamente les conviene que no tengamos un ciclo correcto de energía, sino que solamente generemos de aquí para abajo la energía para que ellos puedan seguir viviendo en sus planetas tranquilamente, como si fuéramos baterías, ¿no? ¿Eso existe? Sí, está. Pero, justamente, se aprovechan de las emociones que produce saber esto para seguir alimentándose. ¿De qué manera? Frustración, dolor, rabia, ira, enfado. Todas esas emociones que producen cuando uno siente que está siendo utilizado y que empieza una guerra y una batalla contra alguien contra el cual no puede luchar. Entonces, ellos se van retroalimentando porque rabia, frustración, ira, rencor, está todo acá. Entonces, solo genera más energía para sus mundos y ciudades. Mientras que los otros seres, nos dicen, ustedes son seres de luz, que vinieron a crear, al servicio del amor incondicional, ¿sí? Y nos iluminan y crean patrones de luz, y nos dan códigos, y nos dan mensajes, y nos dicen, ustedes pueden porque son los mejores seres que hemos creado jamás, son la mejor tecnología biológica que alberga el ser divino, pero de acá para arriba. Entonces, tenemos a los extraterrestres que nos dicen, ustedes pueden, y tenemos a otros que nos dicen, sigan así, porque a nosotros nos viene genial, ¿sí? ¿Dónde está el problema? Si esto de acá para abajo y esto de acá para arriba, el problema está ahí, justo en el punto central y punto medio, en que no logramos ser nosotros mismos y seguimos o alimentando una realidad o queriendo escapar a otra. Entonces, fundamental recordar, nosotros como seres espirituales o conciencia universal, fuimos creados por nosotros mismos para poder vivir lo que éramos capaces de crear. Yo sé lo que soy, pero nunca lo viví. Entonces, expreso lo que puedo ser. Creo diferentes realidades y tengo que gestar sistemas que me permitan vivirlos. Entonces, para poder saber mi capacidad de ser ilimitado, tengo que limitarme. Creo sistemas que me limiten. Y creo la tecnología artificial más importante de todas, la biología. Y esa biología es utilizada por otros planetas para crear más inteligencia artificial, más seres capaces de poder vivir una realidad desde la conciencia en la experiencia. Y todos esos seres se dan cuenta de que hasta que no se unifica todo en un solo punto, es imposible trascender a otro nivel. Entonces, aquí estamos, en un punto planetario que representa la unificación de todos los niveles. Pero escuchamos voces del cielo que nos dicen una cosa y voces de abajo que nos dicen otra. Una nos dicen, sigan aquí, anclados, todo va a estar bien. Y otros nos dicen, asciendan a los cielos, que ahí todo es mejor. Y nos separamos cada vez más el uno del otro, haciendo que esto se siga destruyendo. Esto del centro, que es el ser, es la unificación de las dos partes. Y para unificar las dos partes, positivo y negativo,
Tengo que comprender que en la historia nadie me quiso hacer daño, solo me estaban entregando herramientas. Y por eso, ahí viene la clave espiritual del perdón, que es, te perdono porque es gracias a ti, ser oscuro, denso, que vive de mí, que estoy viviendo esto y que estoy experimentando esto. Porque el cuerpo existe y me da esta realidad gracias a la oscuridad que diseñó los sistemas para que la luz pueda vivir. Y gracias, luz, por guiarme dentro de esa oscuridad, así no me pierdo y puedo volver a mí mismo. Pero los dos son fundamentales, los dos son primordiales, positivo y negativo. Cuando logro unificar a los dos es cuando se termina la guerra de Orión. Fíjense que Orión es ese gran ser que tiene un cinturón, que es el portal, ¿sí? Y el portal está en el centro, no está ni en la cabeza ni en los pies, está en el centro del ser. Ese centro del ser es fundamental, no solo para el espíritu, para el alma y para el cuerpo, sino para nosotros como humanos y para todos como seres intergalácticos. Por eso, a lo largo de nuestra vida, aquellos que logramos conectarnos con nuestros padres e hijos celestiales, interdimensionales, nos vamos a dar cuenta de que unos vienen a utilizarnos y otros vienen a enseñarnos, a mostrarnos el camino. Pero ninguno puede intervenir directamente, porque ninguno tiene la capacidad de controlar el ser, solo nosotros. Entonces, somos útiles a un sistema o a otro, hasta el momento en que sepamos que somos útiles a nuestro propio sistema. Toda la información de futuro que nos puedan entregar los diferentes seres de la galaxia está dada en función de la necesidad de trascendencia de su propia especie. Igual que los seres densos nos utilizan para su propia trascendencia. Pero la única forma en que les podemos trascender a todos es siendo nosotros mismos humanidad. Entonces, tomar las herramientas que nos guían hacia la luz o hacia la divinidad galáctica y tomar los nutrientes que nos tratan de enterrar en las raíces. Y una vez que tomo esas dos informaciones, las llevo al centro y como un árbol creo mi propio alimento del ser para poder trascender y transformar todo. Y entonces ahí empiezo el camino de la sanación, que ahí se incorporan muchísimos temas, ¿no? La sanación de la historia familiar, la sanación del alma, la sanación de la mente. Empiezo a hacer la tarea de encontrarme a mí mismo, de reconocerme y de repente de dejar de alimentar también todas las cosas que están fuera y que dan la sensación de control. Hace un momento estaba hablando de que me preguntaban de que hay una sensación en las personas que estamos despertando de que estamos dentro de una prisión, ¿no? Una prisión holográfica, una prisión interdimensional y que somos un producto extraterrestre viviendo aquí, ¿no? Y todo es verdad, claramente, es así. Pero nosotros fuimos los extraterrestres que diseñamos el sistema. Y una vez un guía me explicó, de otro plano, me explicó que el universo es un ser divino que se expresa en 8 rayos, creando así 9 dimensiones. La dimensión divina y central y todas las dimensiones del tiempo-espacio, que son 8, irradiando de ella. ¿Qué imagen es esa? Es una araña, ¿sí? El ser más temido por la especie humana, ¿sí? La araña es el símbolo de la red. El ser creó ese símbolo, ¿sí? Como una forma de conexión y tejer una red que sea capaz de hacer que cualquier ser sienta lo que pasa en todos los puntos del universo. Y esa araña, como habrán visto algunas veces cuando alguien la quiere matar, ¿sí? Que salen cientos de arañas, que produce un poco de sensación rara, todas esas arañas que salen hacia todos lados somos todos nosotros, tejedores de la red. Somos creadores de esta gran estructura interdimensional que es fantástica. Pero nos alejamos tanto del centro de esa red que perdimos la noción de quiénes éramos en la red y nos convertimos en moscas. Entonces ahora somos moscas que estamos tratando de escapar de nuestra propia prisión, de nuestra propia red, y cada vez que uno vibra más alto, las arañas me escuchan de más lejos y la oscuridad se acerca a tratar de comerme. Entonces, la única forma de escapar de la red no es vibrando más alto, es recordando que yo era la araña, que yo tejí la red y que esta es mi propia creación. Es la única forma, porque cuando la mosca sale de la red, se da cuenta de que la red era un círculo, es imposible escaparse. Es imposible escaparse de la red porque la creé yo, cada uno de nosotros. Entonces, por eso, más allá de que todas las capas de la red que hay, una red de control extraterrestre, una red de control humana, una red de control biológica, todos los tipos de red, hasta la red divina del propósito,
son todas gestionadas por mi propio ser, que está tan separado y tan dividido que se olvidó que fue él mismo el que lo creó. Entonces, cuando pensemos que somos producto de otras especies, la respuesta es sí, pero hay que recordar que yo también fui esa especie. Y la especie anterior que le dijo a esa especie que me cree. Y así hasta el inicio de todo, en que la especie que consideramos la que diseñó todo el plan fue incluso creada por nosotros. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que nosotros en el inicio vimos todas las posibilidades de esa creación, también nosotros hoy tenemos la posibilidad de elegir qué camino utilizar para volver hacia el futuro. Por eso, algo que siempre me han enseñado cuando he tenido la oportunidad de comunicarme con extraterrestres en mi vida, siempre explican que, siempre dicen, es el momento. Ahora es el momento. Y el momento es como ese momento eterno en el que nos tratan de recordar constantemente de que este es el momento de poder hacer ese camino de trascendencia. No en esta vida, sino en el momento, que es el todo. Y siempre hablan de tratar de corregir el error primordial, el error que ellos cometieron. En cierta forma estamos aquí no solo para ser guiados por ellos, sino para poder ser una forma de arca de Noé o salvación de muchos de ellos. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad como especie humana en la Tierra, que no es solamente ser coherente con el planeta, sino que en nuestra coherencia reflejar la integración e integridad en todos los otros mundos que nos crearon. De tal forma, y muchos que evolucionaron por el negativo, y nosotros que vamos por el medio, tenemos la función de unirles en el centro. Y por eso es tan complicado este planeta. Por eso es uno de los peores y mejores planetas que existe. Porque aquí estamos todos, los muy densos y los muy sutiles, en la misma familia, en el mismo barrio. Entonces, somos útiles a un sistema o a otro, hasta el momento en que sepamos que somos útiles a nuestro propio sistema. Toda la información de futuro que nos puedan entregar los diferentes seres de la galaxia está dada en función de la necesidad de trascendencia de su propia especie. Igual que los seres densos nos utilizan para su propia trascendencia. Pero la única forma en que les podemos trascender a todos es siendo nosotros mismos humanidad. Entonces, tomar las herramientas que nos guían hacia la luz o hacia la divinidad galáctica y tomar los nutrientes que nos tratan de enterrar en las raíces. Y una vez que tomo esas dos informaciones, las llevo al centro y como un árbol creo mi propio alimento del ser para poder trascender y transformar todo. Y entonces ahí empiezo el camino de la sanación, que ahí se incorporan muchísimos temas, ¿no? La sanación de la historia familiar, la sanación del alma, la sanación de la mente. Empiezo a hacer la tarea de encontrarme a mí mismo, de reconocerme y de repente de dejar de alimentar también todas las cosas que están fuera y que dan la sensación de control. Hace un momento estaba hablando de que me preguntaban de que hay una sensación en las personas que estamos despertando de que estamos dentro de una prisión, ¿no? Una prisión holográfica, una prisión interdimensional y que somos un producto extraterrestre viviendo aquí, ¿no? Y todo es verdad, claramente, es así. Pero nosotros fuimos los extraterrestres que diseñamos el sistema. Y una vez un guía me explicó, de otro plano, me explicó que el universo es un ser divino que se expresa en 8 rayos, creando así 9 dimensiones. La dimensión divina y central y todas las dimensiones del tiempo-espacio, que son 8, irradiando de ella. ¿Qué imagen es esa? Es una araña, ¿sí? El ser más temido por la especie humana, lo mismo. Esto es casi como volver a repetir el mismo cuento una y otra vez, de formas diferentes, para que, en cierta forma, podamos entender que todo se resume a un punto que se separó en 2, que vibró en diferentes sintonías y que ahora está buscando cómo volver a ser un punto. Es tan simple que lo hicimos muy complicado porque si no era muy aburrido. Entonces, como el universo es un ser en aprendizaje constante, necesita juegos. Y esto es un gran juego. Es un gran juego del que hay que ver cómo hacer, no para terminarlo, sino cómo hacer para que el juego sea divertido y realmente se aprenda de ese juego, ¿sí? Porque ahora la mayoría, cuando abren el ojo del despertar, lo primero que sienten es que están encerrados, ¿sí? Oprimidos por la existencia, por la realidad, cuando en realidad
Lo que estamos viviendo es simplemente un sueño dentro de ese gran juego. Y ahora tenemos que aprender de nuevo a jugar, ¿sí? A cómo son las reglas, cuáles son las piezas de juego, qué fue lo que acumulamos durante la historia, que pueda servir. Todo lo que llaman karma o situaciones densas son en realidad herramientas, ¿sí? A lo largo de cada vida y cada civilización extraterrestre y no extraterrestre que hayan venido a este planeta, nos dieron algo. Un martillo, un serrucho, una gubia, cada uno nos dio algo. Y en lugar de ver cómo usarlo, lo vamos metiendo en la mochila, ¿sí? Entonces, claramente, las herramientas a lo largo son muy pesadas y ya no podemos cargar con ellas. El problema es que, en esa necesidad de escapar de la realidad que hemos creado, tenemos la creencia de que la única forma de avanzar es soltando la mochila, dejándola, tirarla ahí y correr desnudo por el universo, ¿no? Y cuando lleguemos al otro lado del universo y esté la puerta que hay que arreglar, nos vamos a dar cuenta de que dejamos todo en el camino porque nos pesaba. Entonces, por eso esa es la imagen que tenemos que tener en cuenta de la creación, de que cada densidad es una herramienta útil para la tarea para la cual vinimos. Y eso nos va a dar libertad sobre la herramienta, porque ya no es un peso, se convierte en una herramienta. Así es que por eso decía que esa guerra, con todas esas armas que cargamos en la espalda, no es un conflicto externo, por más que llegue a ser un conflicto externo, sino que todo conflicto externo nace de la incapacidad de solucionar ese tema internamente. Y es muy fácil de darse cuenta de esto cuando estamos agotados o agobiados de un conflicto externo a nivel nacional, político o internacional, y decimos, esto yo lo solucionaría así. Nosotros los argentinos solemos hacer eso. Queremos tener todas las herramientas para resolver el problema mundial, y así estamos. Pero eso pasa en todos, pasa en todo el mundo. ¿En qué sentido? En que todos decimos, esto sería mejor hacerlo así, o no lo saben hacer. Estos 12 años, desde que despierto mi conciencia, ¿qué hago para determinar el resto de los miles de años adelante? Esto es un fractal, todo es una proyección. Entonces, el momento en que tomo conciencia de mí mismo es clave para cómo voy a vivir esa conciencia en los próximos miles de años. Por eso tenemos una gran responsabilidad hoy, aquí y ahora. No porque hoy vaya a cambiar el mundo, sino porque hoy estamos creando el cómo va a ser ese mundo más adelante. Y mientras tanto vamos a seguir teniendo el apoyo logístico, moral, de todos los seres que están allí, que vienen en sus vehículos de luz, en sus naves, que nos dejan los mensajes, que siembran sus realidades en este mundo, y todos aquellos otros que dicen, no se vayan, porque estamos muy bien así, ¿sí? Sigan dándonos energía que nos viene perfecto. Van a estar ahí para apoyarnos, en cierta forma, en nuestro proceso de integración. Esto es, estamos ahora mismo en el proceso de la Guerra de Orión. Pasado, presente y futuro. Está sucediendo en este instante. Y por eso, a pesar de ser un planeta tan pequeño, flotando en el medio del espacio, habiendo planetas tan importantes en otros lugares, todos están mirando hacia acá. Todos están observando nuestro proceso de aprendizaje. Porque si nosotros lo hacemos bien, un fractal de todas sus razas lo están haciendo bien. Y eso es la trascendencia de toda la galaxia. Así que espero que lo podamos hacer. ¿Sí? De que pude volver a recordar que esto lo estábamos haciendo en conjunto, de que no estamos solos aquí, de que desde los planos espirituales, interdimensionales, extraterrestres e intraterrenos, todos colaboran para poder estar haciendo lo que hacemos aquí. Y que esto es un trabajo en equipo, eso me recordó, ¿no? Que esto no es una jerarquía en la que unos estamos abajo y otros encima, sino que cada uno está en su lugar, el lugar que le corresponde. Y creo que eso es algo interesante a tener en cuenta. Podamos tener contacto o no con otros planos, con extraterrestres, entendamos o no sus mensajes, ya que sus mensajes van en códigos, para que podamos entenderlos de otro lugar, no desde la mente. Y creo que ese mensaje que me dijo, recuerda que estamos en equipo, trabajando en conjunto, cada uno en su plano, en su nivel, en su conciencia. Y se fue. La verdad que, bueno, sentí ahora que lo tenía que compartir para que todos recordemos que esto es una tarea en equipo, en conjunto, ¿no? Y que aunque no parezca, estamos yendo bien. Aunque veamos alrededor y parezca que es un caos, para los que podemos recordar cómo fue la historia, este es el mejor momento, porque tenemos internet. De dos maneras. Una es conquistando toda la galaxia o la otra alternativa